de la semana. Nos atiende Luis Fleischman. Él es un licenciado de Ciencias Políticas de la Universidad de Tel Aviv. Ha trabajado en temas relacionados con el Medio Oriente y seguridad nacional. Ha asesorado al Congreso de los Estados Unidos. Actualmente vive en los Estados Unidos y es profesor de Sociología en el Palm Beach Center of Democracy. Profesor Fleischman, buenos días. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Déjame corregirte algo. La Universidad de Tel Aviv es solamente mi título básico, BA, y yo no asesoré gente del Congreso, asesoré un candidato a expresidente de los Estados Unidos, a Mitt Romney en su momento. Vale. Después de la aclaración, don Luis, la pregunta tiene que ver con lo que está pasando. Como usted sabe, se ha acordado un cese al fuego temporal, ojalá definitivo, y arrancan conversaciones muy importantes en Islamabad. También se reactiva la posibilidad de, bajo supervisión de navegación militar, el estrecho de Hormuz. Pero simultáneamente que esta noticia le da un respiro al mundo, en este momento está disparada la Bolsa de Valores de Nueva York, pues Israel dice que no están incluidos ellos en ningún cese al fuego y siguen atacando al Líbano. Hay más de 1 millón de personas desplazadas, muchísimos de ellos niños. ¿Qué hace falta para que Israel se una? El Líbano, obviamente la pelea no es con los libaneses, sino con Hezbollah. ¿Qué falta para que la felicidad sea completa? Para que esa frontera que está sufriendo tanto del sur del Líbano haga parte del acuerdo. Eso es una muy buena pregunta. Recordemos, el Líbano, primero, Hezbollah sigue atacando. Las poblaciones en el norte de Israel siguen siendo atacadas y Israel no se siente necesariamente comprometido que el cese de fuego aplica al Líbano. El cese de fuego aplica a Irán con Estados Unidos, y obviamente Israel dice, bueno, si Trump llegó a ese cese de fuego, no seremos nosotros quien violaremos el fuego. Pero el tema del Líbano es algo que predijo a la guerra con Irán y va a seguir siendo un problema hasta que Hezbollah no sea eliminado. Niños, acabas de mencionar la muerte de niños, obviamente hay desplazados y todo eso, pero recordemos, el gobierno del Líbano se comprometió a neutralizar a Hezbollah y no lo ha logrado. Hezbollah sigue atacando y haciendo la vida imposible a los habitantes israelíes, a los israelíes. Entonces algo hay que hacer. Entonces, sí. Si uno siempre va a pensar en que, bueno, puede haber fatalidades civiles, entonces uno no soluciona nada. Entonces yo creo que en este sentido Israel tiene todo el derecho y yo diría hasta la obligación de no comprometerse a un cese de fuego en el Líbano hasta que Hezbollah no sea propiamente neutralizado. Y en este momento no veo otra salida porque el gobierno del Líbano es incapaz de controlar a Hezbollah. Señor Fleischman, yo quisiera preguntarle, el Pentágono hoy nos decía que la capacidad armamentística de Irán está prácticamente destruida. ¿Qué tan cierto es lo que dice el secretario de Guerra, Pete Hegseth? Mira, yo no tengo una información, clara, pero vamos a ponerlo así. Obviamente Irán ha sufrido bajas muy serias en cuanto a su capacidad armamentista, en cuanto a la capacidad de producir misiles, pero de hecho siguen disparando misiles, incluso luego de que se declaró el cese de fuego anoche. Entonces, esto significa de que estoy seguro que la capacidad de armamentista de Irán ha sido disminuida, pero no lo suficiente como para decir hemos ganado esta guerra o hemos logrado logros estratégicos. En este momento, países, no solamente Israel, pero también países del Golfo, siguen estando a merced de los misiles iraníes. Y ellos también recibieron
misiles, incluso después de haberse declarado el cese de fuego. O sea que, bueno, reducción de la capacidad armamentista de Irán no significa necesariamente de que el peligro esté neutralizado. No, el peligro continúa. Yo te voy a agregar otra cosa. Antes de la guerra, Irán no controlaba el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz siempre fue aguas internacionales donde Irán no tenía jurisdicción, y ahora con este acuerdo se le da jurisdicción a Irán. O sea, sin permiso de Irán no hay pasaje de embarcación. Entonces estamos en una situación donde yo creo que estamos todavía lejos de haber tenido una victoria estratégica. Señor Fleischman, volviendo al punto del Líbano, este país y su gobierno ya convirtieron en ilegal al grupo Hezbollah y particularmente su porte de armas y el uso de las mismas. Este gobierno, el gobierno del Líbano, le ofreció a Israel que se sienten a dialogar para buscar un acuerdo definitivo entre los dos países. ¿No cree usted que el gobierno de Israel debería aceptar esto y de repente en conjunto buscar una solución para el problema de Hezbollah, que, le repito, ya es ilegal ante los ojos del gobierno del Líbano? Bueno, yo pienso que han habido conversaciones detrás de las bambalinas entre los gobiernos del Líbano y el gobierno de Israel. Incluso te digo más, hace un par de años incluso hubo un acuerdo de explotación de gas natural en conjunto. O sea, no es que no hubo nunca diálogo. La cuestión es la siguiente: ¿qué va a salir de ese diálogo? Ese es el gran punto, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Se estima que un 40% del ejército del Líbano simpatiza con Hezbollah, porque está basado en chiitas, ¿verdad? 40% de los chiitas, muchos apoyan a Hezbollah. No quiere decir que todos los chiitas apoyen a Hezbollah, pero hemos visto incluso a Navi Berri, que pertenece a un sector más moderado de los chiitas, que también le está dando apoyo a Hezbollah. En un momento se lo retiró, ahora se lo vuelve a dar. O sea, la situación del Líbano es altamente complicada en términos de que el gobierno libanés y el ejército libanés no gozan de lo que se llama el monopolio de los medios de violencia. O sea, no tienen control sobre su propio país. El país está en un estado de anarquía, donde Hezbollah en realidad es como un estado dentro de un estado. Entonces esta es una situación estructural que no estoy tan seguro de que un diálogo entre el gobierno israelí y el gobierno libanés pueda llevar a una situación distinta. Pero si tú me preguntas si vale la pena de que el diálogo ese tome lugar, mi respuesta es sí, porque ambos tienen el mismo interés. Y el interés es que la estabilidad vuelva al Líbano, y de que Hezbollah deje de llevar a cabo los ataques terroristas que han venido llevando a cabo desde hace ya 40 años. Entonces, hay un interés en común, sin lugar a dudas. La cuestión es a dónde va a llevar este diálogo, cuánto puede hacer el ejército libanés. Profesor Fleischman, muchas gracias por su tiempo y ojalá que toda esta situación se supere muy pronto. Ojalá, de tu boca a oídos de Dios. Muchas gracias al profesor Luis Fleischman, opinando sobre este tema que hoy conmueve al mundo.